Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Un Café con Jesús. Hoy quiero que hablemos de algo que sucede mucho en nuestra sociedad, que sucede mucho en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en Dios. Y es que muchas veces, por buscar un beneficio con Dios, nos comprometemos y empezamos a hacer votos y promesas a la ligera. Hacemos votos en caliente, en la emoción, y eso nos compromete con Dios. Entonces, quiero que analicemos un poco esta situación que recurrentemente sucede en los cristianos y a veces resulta en cosas que no son como las deseamos. Y es que aunque Dios mismo nos dejó una ley sobre los votos y las promesas, también nos deja un poder, sobre todo a los varones, un poder sobre las promesas y los votos de su cónyuge, de su esposa, incluso sobre los votos de sus hijas mientras aún están bajo su tutela, mientras aún viven en la casa. En el libro de los Números, en el capítulo 30, se presenta la ley de los votos. Pero antes de ir allí, quiero que vayamos al Deuteronomio 23-21 para ver qué nos habla Dios sobre los votos y las promesas. En estos versículos nos dice Dios lo siguiente: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Fijémonos en lo importante de esta palabra, y es que cualquier promesa, cualquier voto que hagamos a Dios y lo demoremos o no lo cumplamos, se nos cuenta como pecado. Y es que Dios nos deja una ley para eso, como le comenté hace un momento. Y vamos a leer algunos de los versículos sobre esta ley que están en el libro de los Números, capítulo 30. Dice así: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha demandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido la oyó, la vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Entonces Dios nos exige premura cada vez que hacemos un voto o una promesa para con Él. Nos exige que le cumplamos si no queremos que se nos cuente como pecado. Pero llama la atención el hecho de que a la mujer se le puede anular el voto, pero lo puede anular su marido o su padre si es que ella aún habita en casa de sus padres. Pero llama la atención el versículo 6, donde dice: pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma. Con que obligue su alma. Es decir, no necesariamente los votos contra Jehová deben cumplirse, no necesariamente Jehová va a considerar válidos los votos que se hagan hacia Él, sino cualquier cosa que pronunciemos y que comprometa nuestra alma. Y es que a veces nosotros mismos, por mera ignorancia, por desconocimiento de las cosas de Dios, por desconocimiento del ámbito espiritual, nosotros podemos comprometer nuestra alma, nuestra vida, con cosas que pronunciamos que no son buenas para nosotros. Es muy común escuchar en un matrimonio, en una pareja, que una de las dos partes diga: soy infeliz, o no tenemos dinero,
o mi marido no sirve, ya no le gusto. Incluso hay parejas que siguen diciendo estoy en un proceso, Dios me tiene en un proceso, cuando realmente no han querido salir de allí, cuando son sus palabras las que lo están ligando a ese proceso. Son sus palabras las que no le permiten superar el proceso por el que Dios les había hecho pasar. Recordemos cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, los tuvo 40 años en el desierto, aunque no era el plan de Dios. Pero el pueblo de Israel constantemente renegaba y profería palabras, profetizaba cosas que no eran beneficiosas para ellos. Siempre renegaban de Dios y esas palabras comprometían su alma, los comprometía a ellos con esa palabra que estaban profetizando, que ellos mismos estaban pronunciando de su boca. Es por esto que el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto, aunque no era el plan de Dios que estuvieran allí, pero ellos mismos se estaban comprometiendo con las palabras que salían de su boca. Asimismo, es menester nuestro, es obligación nuestra cuidar cada palabra que decimos y pronunciamos, porque nos puede estar ligando a una maldición, nos puede estar ligando a algo que no queremos. Podemos estar diciendo palabras que maldigan a nuestros hijos, palabras que maldigan nuestro matrimonio, palabras como mi matrimonio es un desastre, o Dios quiere mantenerme pobre, o ese tipo de cosas que no nos hacen bien y que no es realmente lo que Dios quiere para nosotros, pero que nos ligamos a ellas por nuestras palabras, según como lo dice Dios aquí en la ley de los votos, en el libro de los Números, en el capítulo 30. Ahora, hablando de los matrimonios, Dios nos deja una solución por medio del hombre, por medio del varón, para que pueda anular los votos y las palabras de su mujer con que pueda estar ligando su alma e incluso su matrimonio. Pero hay algo importante y es que el varón tiene que estar en los caminos de Dios. El varón debe estar cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. El varón necesita conocer de palabra, conocer de Dios. El varón necesita conocer esta ley. Necesita saber que Dios le dio esa autoridad y esa potestad. El varón debe tener sabiduría que viene de Cristo Jesús. El varón debe ser prudente al hablar. Debe ser capaz de controlar los impulsos de la carne. Debe ser capaz de controlar ese pequeño músculo que le llamamos lengua y que puede hacer tanto daño. Porque el varón, según esta ley, Dios no le ha dado potestad para anular sus votos. Aunque aún nos queda la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a donde podemos recurrir cada vez que cometemos un error o cada vez que decimos algo de lo que nos arrepentimos y buscamos el perdón y el vedo de eso que dijimos. Cristo nos puede ayudar a solucionar. Pero me permito aclarar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo no es una licencia para pecar, sino que es un favor inmerecido que nos permite arrepentirnos sinceramente de nuestras fallas y así retomar el camino que Dios tiene para sus hijos, para nosotros. Bajo la gracia, Cristo nos dice: no te condeno, vete y no peques más, como le dijo a la mujer adúltera en Juan 8:11. Es así como funciona la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es una licencia para pecar, es un favor inmerecido que nos permite arrepentirnos de nuestras faltas. Y aunque la mujer también puede contar con la gracia de nuestro Señor Jesús, el varón tiene autoridad para anular esos votos, esas promesas, esas palabras con que ligó su alma, aun cuando ella no vaya a donde nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, una mujer que en su casa diga: estoy obstinada, no quiero vivir más, no aguanto más vivir así. El hombre, aún sabiendo que ella lo dice por un momento quizás de estrés, por un momento de calentura, un momento en el que quizás no está bien, el hombre puede recurrir a Dios y decir: Señor,
anulo las palabras de mi esposa. Señor, estoy aquí presente ante ti para decirte que las palabras de mi esposa las dijo en un momento de ira, en un momento de estrés, y las anulo porque me has dado la autoridad para hacerlo. De esa manera, Dios va a anular esas palabras con las que la esposa de este hogar se está comprometiendo y está ligando su alma a la amargura, al desprecio, a la ira, al estrés. Y asimismo, la paz y estabilidad emocional de su hogar, de su esposo, de sus hijos, su propia paz y estabilidad emocional. En este sentido, me permito citar el Proverbio 15:4 que dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, nos es necesario, como varón del hogar, cimentarnos sobre la roca, que es Cristo Jesús, para así llenarnos de sabiduría y tener la autoridad de vedar los votos, con que nuestra alma se pueda ligar a cosas que no son de Dios. Clamo al Padre en el nombre de Cristo Jesús para que derrame sobre ti bendiciones que te permitan señorearte de tus palabras que puedan estar ligándote a cosas dañinas. Nos vemos en una próxima edición de Un Café con Jesús. Si te ha gustado este devocional, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y compartir para que otras personas puedan llenarse más de la palabra de Dios y nutrirse cada día más de lo que Cristo quiere que hagamos para Él, para que consigamos el reino de Dios.